En este momento vamos a hablar con la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología, la doctora Alejandra Peña, a quien agradecemos estar con nosotros, y a ustedes también por la sintonía. Hay más de una razón por la que vamos a hablar ahora de gastro, como se resume esta especialidad. Pero primero agradecer. Muchas gracias, muy buenos días por la invitación. Gracias por la invitación. Así es, Alejandra, tenemos que hablar de que hay en el ambiente más de un virus, que las emergencias están copadas, tanto en el ámbito público como privado, de un fenómeno del que tenemos que orientar a la gente. Ustedes en el día a día lo ven muy bien, es decir, conocen bien el fenómeno. ¿Qué tenemos? Bueno, en estos días, realmente estamos en una época, en la época de otoño-invierno, donde es frecuente gastroenteritis víricas. En este país nosotros podemos tener varios virus, llamados rotavirus, que es el más frecuente en niños. También está el norovirus, el adenovirus, y en realidad son virus que, como dije, en esta época son los más frecuentes, pero durante todo el año pueden estar. En los niños hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en los ancianos, porque puede producir deshidrataciones muy fáciles, y como esos son poblaciones vulnerables, entonces pueden caer en pacientitos que te pueden llegar muy enfermos. La gente a veces no entiende cuál es la consecuencia de una deshidratación. ¿Qué tan complicado puede ser? Mira, es muy complicado realmente. Tuve pacientes que se quedan en la casa que te dicen que tienen 5 días con evacuaciones diarreicas. Lo primero que vamos a definir lo que es una gastroenteritis. La gastroenteritis es una inflamación del tracto gastrointestinal, tanto del estómago como del intestino, que va a producir que el paciente tenga evacuaciones diarreicas, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Por lo tanto, va a perder mucho líquido. Dentro de esos líquidos también puede perder electrolitos, sodio, potasio. Entonces, los pacientes, de tantas veces que van al baño, pierden tanto líquido que se deshidratan. Entonces, esa deshidratación puede llevarlos a disminución incluso de la presión, a tener alteración de la conciencia, pueden tener disminución de la orina. En los niños esto es muy importante, y en los ancianos, porque puede llevarlo a un daño renal también. Por lo tanto, estos pacientes tienen que mantenerse tomando mucho líquido y sobre todo acudir al médico en las etapas tempranas para evitar la deshidratación. Y a propósito entonces de tratarse de un virus, ¿qué hace que algo estomacal se propague por virus? Porque cuando nosotros en nuestra ignorancia, hablamos de virus, es como algo que está en el aire, y como algo que está en el aire me puede afectar el estómago. ¿De qué se trata? ¿Cómo se contagia un virus así? Sí, no, esos virus realmente se contagian por entrar en contacto con alimentos contaminados, agua contaminada o utensilios manipulados por personas contaminadas. Cuando las aguas no están bien clorificadas, pueden transmitir el virus. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es que las personas tienen que tomar aguas que estén clorificadas o hervidas. También tiene que ser pacientes, solamente el hecho de que una persona se cepille los dientes con el agua normal de la llave puede contaminarse. Ok. Entonces nosotros, esa es una de las cosas que muchas personas no lo saben, pero de las recomendaciones que hay que darle a los pacientes es que tienen que hervir el agua, que tienen que limpiar las áreas donde una persona contaminada esté en contacto, que puede ser con cloro, pero también el agua con la que se cepillan tienen que ser también hervida o clorificada, porque se puede transmitir así. Adicionalmente al tratamiento médico, esta es una recomendación de mucho valor. ¿Qué otra podemos agregar? De repente yo tengo un pacientito o una persona en la casa que tiene ese malestar estomacal, vómitos, diarreas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero es comenzar la hidratación temprana del paciente. Estos pacientes hay que iniciarle una hidratación que puede ser un vaso de agua cada media hora, dependiendo de qué cantidad de líquido ese paciente está perdiendo. No es lo mismo un paciente que vaya en el día 3 o 4 veces al baño con diarrea o que tenga vómitos, a uno que te diga que en un periodo de 1 hora, de 2 horas, ha evacuado 10 veces. Entonces, ese paciente hay que ponerle más atención. Debe de suministrarse líquidos cada media hora, cada 15 minutos,
hay preparados comerciales que tienen líquidos y tienen electrolitos que se pueden indicar, pero también ese paciente, si uno ve que no tolera la vía oral, si tiene muchos vómitos que impiden que el paciente se hidrate, entonces ese paciente tiene que ser llevado a una emergencia para la hidratación ya por vía endovenosa, porque su organismo no le está permitiendo la reposición adecuada de líquidos. Es un tanto peligroso, la verdad que sí. Y a propósito entonces de esta cantidad de pacientes que tenemos ahora mismo en el ambiente, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento con el que los médicos están dando seguimiento? Mira, es que todo depende de la causa. Porque es más de un virus, me dijo, ¿verdad? Nosotros tenemos el caso de rotavirus, que es el más frecuente. Ese se puede detectar a través de pruebas de laboratorio fáciles, pero hay otros como el norovirus, el adenovirus, que pueden detectarse por pruebas especiales, ya un poquito más costosas. Uno sí puede sospecharlo cuando encuentra un coprológico, que en el coprológico uno no está limpio, no encuentra bacterias, no encuentra ninguna otra contaminación, con, por ejemplo, ameba, giardia. Entonces uno puede sospechar que es por virus. Lo ideal es hacer un coprológico, ver que no hay ningún componente. Yo acostumbro a repetir los coprológicos porque muchas veces tenemos un brote de una gastroenteritis vírica, pero que puede estar asociada también a bacterias o a parásitos protozoarios como giardias, como ameba. Entonces, el paciente se supone que con los virus debe mejorar con hidratación. Hay algunos que tienen algunos medicamentos específicos, pero con hidratación debe de mejorar. En 2 o 3 días, ese paciente debe aislarse un poco, lavar todos los utensilios que el paciente utiliza, pero si el paciente está contaminado o sobrecontaminado con otros parásitos, bacterias, entonces se tiene que agregar otro tipo de antibiótico para esas bacterias y esos otros microorganismos, no para el virus en sí, porque si es solamente viral, realmente no hay, el tratamiento es sintomático. ¿Qué llamamos esto? Si tiene deshidratación, hidratarlo. Si tiene náuseas, darle medicamento para náuseas. Si tiene náuseas y vómitos, para náuseas y vómitos. Si tiene evacuaciones diarreicas, se pueden dar lo que nosotros llamamos ahora mismo medicamentos que restablecen la flora intestinal, que los ayudan a los pacientes, porque en la medida que el paciente tiene evacuaciones diarreicas, lo que hace que barre toda la bacteria que nosotros realmente tenemos en el organismo, que pueden ser protectoras para nosotros, pero con las evacuaciones diarreicas se barren todas esas microorganismos que nos ayudan a nosotros, y con medicamentos que son reguladores o restablecedores de la flora intestinal, también podemos colaborar para que ese intestino vaya a mejorar y entonces el paciente disminuya las evacuaciones diarreicas. ¿Y ese ciclo de virus, qué tiempo dura en el cuerpo? Bueno, realmente tú puedes tener un paciente que se puede comenzar los síntomas de 4 a 12 horas, hasta 48 horas después de haberse contaminado. Y puede durar 5 días, 7 días. También, por eso hay médicos que te dicen, tú puedes tener 7 días con evacuaciones diarreicas, pero siempre con vigilancia. Porque... ¿Qué es vigilancia, por ejemplo? O sea, si tú tienes un paciente que tiene pocos episodios diarreicos, tú puedes mandarlo a la casa si no está deshidratado, si no tiene síntomas de deshidratación. Pero si inmediatamente el paciente tiene síntomas de deshidratación, es un paciente que necesita ingreso. Y durante el ingreso, monitorearlo, qué cantidad de líquido el paciente orina, porque el paciente puede dejar de orinar y es porque no tenga la cantidad de líquido suficiente o porque no lo estemos hidratando adecuadamente. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que incluso cuantificar qué cantidad de orina el paciente está haciendo en el día para saber si tenemos que aumentarle los líquidos. De hecho, las madres se pueden dar cuenta por la cantidad de pampers que le están cambiando a los niños. Mientras menos pampers le cambien, eso quiere decir que el paciente no está orinando tanto, por lo tanto está deshidratado. Entonces, los niños sobre todo, que son la población más vulnerable, aunque yo soy gastroenteróloga adulta, pero como esto es una población en general a la que le estamos hablando, los niños pueden tornarse incluso lentos,
la lengüita se ve seca, los ojos hundidos, entonces dejan de orinar un poquito, se tornan letárgicos, que cuando quiere decir como lentos, tú ves que casi no quieren moverse. Entonces, mientras más evacuaciones, la mamá tiene que estar atenta a eso y llevarlo rápidamente, igual que los ancianos. Que los ancianos se deshidratan muy rápidamente, igual que los niños. Doctora, ¿cuál es su consejo de cierre? Mi consejo de cierre es que en estos días, sobre todo, los pacientes que tengan evacuaciones diarreicas, náuseas, vómitos, dolores abdominales, acudan inmediatamente a un médico. No se automediquen, que eso es muy común. Un tececito de anís y con eso yo me quedo tranquila en la casa. No se deben de automedicar, sobre todo que ahora comienzan a tomar medicamentos para parar la diarrea, eso no debe ser. Hay que dejar fluir la diarrea. Hay que dejarla fluir porque es un mecanismo que tiene el organismo para eliminar lo que está haciéndonos daño. Entonces, incluso puede causar más problemas mayores el parar, el detener la diarrea con medicamentos que venden de fácil acceso. Entonces, acudir al médico, hacerse sus coprológicos y mantener el paciente hidratado. Así es, muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. La doctora Alejandra Peña, quien es la presidenta de la Sociedad de Gastroenterología más calificada. No podía ser en un momento en que hemos recibido una cantidad importante de llamadas, preocupada la gente por los virus gastro. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida.